Miguel, ¿de qué vamos a hacer en este programa? Aparte de pasarlo bien. Bueno, pues Onda Cero Pirineos es una enamorada del esquí y de la nieve. Entonces, no nos quedaba otra que cambiarle el nombre. En vez de 99.5, 99.5. Fue un puntazo, ¿eh? Vale. Así recordaréis también en el día en el que os debéis poner los viernes para, en fin, entre todos, entre vosotros, los oyentes y nosotros los que humildemente aquí venimos a contaros cosas, explicaros. Pues bueno, llamamos a la puerta de tu casa y del apartamento, del hotel donde se alojen los que nos visitan para invitaros a participar y tocar todos aquellos temas que interesan, la nieve de los valles. En nuestros valles somos una potencia de nieve. Exacto. Y todo lo relativo al esquí tiene una gran influencia en la vida. Oye, y Pirene, la diosa Pirene ha venido a bendecirnos. Ay, que están cayendo los primeros copos justo hoy. Es una maravillosa manera de comenzar nuestro programa y es que caiga nieve. Ese es el mejor regalo que podemos. Sí, nos estamos comiendo los micros ya. Los temas que vamos a tratar van a intentar incluir todos aquellos aspectos que nos envuelven en nuestros dos valles. La nieve lo toca todo. Los clubes, las estaciones, las escuelas de turismo también. Efectivamente, los materiales, los profesionales de la nieve, los pistas, los profesores, los entrenadores, los chavales, los que aprenden a esquiar, los que no les gusta el esquí y los que les gusta, a todos va dirigido este programa. Incluso hablaremos de los tableros. No, bueno. No, te lo digo porque como yo soy palillero de 100%. Bueno, y este primer programa tenemos dos invitados, está grabada la entrevista, tuvimos una conversación quizá larga, pero es que no podíamos parar. Y eran Pedro Urieta, el presidente de la Federación Aragonesa de Esquí. Efectivamente, y Ángel Cebollero, que es el director del CEDI, vicepresidente de la Federación. La primera cuestión que les haremos a todos será la que nos explica ahora Pedro. Es cómo empezó con el esquí. Vale, bueno, pues ya nos empieza a contar eso desde que era pequeñito, cuando claro, él es argentino, o sea que de nieve sabe. Bueno, vamos a escucharlas. Y ibas andando por encima de la nieve, entonces había momentos que se acumulaba 3, 4, 5 metros de nieve, que para nosotros era una delicia, para la gente mayor era un inconveniente moverse por el pueblo, pero para los niños, bueno, pues era toda una fiesta la llegada de... ¿Tú te acuerdas? Pues tampoco me acuerdo. Yo empecé a esquiar a los 4 años en Candanchú. Bueno, la verdad es que me venía ya de sangre el tema del esquí y de la montaña con mi padre. Mi abuelo materno ya empezó cuando Candanchú prácticamente no existía. Por parte del padre, pues mi bisabuelo, tatarabuelo son de Campsan Pueblo. Entonces, bueno, de alguna manera, aunque nací en Zaragoza, pues me vino. Lo llevabas puesto. Yo es que le comentaba a Pedro antes a micrófono cerrado, digo, Pedro, ¿tú naciste ya con los esquís puestos o te han ido creciendo conforme pasaba el tiempo? Pero yo siempre lo he visto sobre los esquís, efectivamente. Bueno, este programa, hoy vamos a hablar de esquí, efectivamente, pero en realidad no se circunscribe, porque esto del año, y también lo hablábamos, la maravilla, esta joya que tenemos aquí detrás, que son los Pirineos, son 12 meses, no solo la temporada de esquí. Con lo cual, pero hoy vamos a centrarnos un poco, pues porque estamos enganchados a la nieve, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a crear aquí un espíritu alpino. Bien, en principio sí que nos gustaría, Pedro, que nos introdujeras un poco con el trabajo que la Federación tal realiza relacionado con el esquí. Te podemos apear el tratamiento, no hay que hacer falta decir, señor presidente. Por supuesto. Como presidente de la Federación Aragonesa, lo que nos toca hacer desde dentro es la promoción del esquí y el desarrollo de todos los deportes de nieve y de invierno, ya que a nivel regional no solamente es el esquí, sino que está metido dentro de la federación también el hielo. A nivel nacional están separadas las federaciones, pero a nivel regional está todo unido, ya que en Aragón, bueno, pues de manera sorprendente también tenemos un club, el club mejor de España. Que está que se sale. Sí, por supuesto. No ha perdido ni un partido. Sí, realmente están haciendo una labor buenísima, un esfuerzo tremendo y de hecho, bueno, pues se están viendo los resultados, están cosechando los triunfos que se merecen. Desde la Federación lo que tratamos, como he dicho antes, es de promocionar este deporte
por supuesto ayudando a través de los clubes, ¿no? La federación como tal no tiene ningún significado sin el desarrollo propio de los clubes que hay en zonas de destino, pues en todas las estaciones de esquí, más luego en ciudades cercanas como son Sabiñánigo, Jaca, Huesca, Zaragoza. Tenemos que hablar, la suerte que tenemos en Aragón es que está todo muy cerca. Sí. Poco, pues, y la comunicación es el mejorado. Como decía aquella, el progreso avanza, que es una barbaridad. Bueno, entonces, la misión de la federación, aparte de esta promoción, es facilitar a todos los que quieran, a todos los deportistas, licencias de deporte para que puedan practicar, las tarjetas de federado, que es el principal recurso de la federación. Las federaciones, en este momento que estamos pasando crítico económicamente, bueno, pues hemos sufrido unos recortes a nivel general desde el gobierno de Aragón. Entonces, la baza son las tarjetas de federados, que aparte de ser un ingreso para la federación, la suerte que tenemos son las ventajas que tienen los usuarios, ya que tienen una cobertura total en cuanto a en caso de accidentes, pues en la recuperación de las pistas y después un posterior tratamientos médicos si necesitan. Sí, es un verdadero seguro de accidentes, que además es un seguro de accidentes importante su cobertura y que resuelve muchas de las cuestiones médicas que a veces tardan mucho en resolverse por la vía normal de la seguridad. Miguel, yo creo que aquí hay que hacer hincapié porque la gente a veces se despista. Ese seguro que coges con el ticket, con el forfait, es para atención en pistas, pero luego la tarjeta de federado te da una atención global, es decir, hasta que te recuperas. Efectivamente. La tarjeta de federado es bastante amplia. Está basada en el Real Decreto que obliga a los deportistas a estar asegurados, no solamente para el momento de accidente, sino luego para una recuperación en centros especializados de tal manera que tienes una cobertura de recuperación hasta 18 meses. Claro. Habitualmente los seguros que ofrecen las estaciones son para recogerte, en fin, si te tienen que trasladar hasta la clínica de la propia estación y luego traslado, si fuera necesario, hasta un centro hospitalario. Claro. Por eso, que quede claro, todos los que nos están escuchando, que es que las ventajas de estar federal, pues sí, es importante, porque piensas que, coges un abono de día, con seguro, pues con seguro, y que ya está todo hecho, ¿no? No está todo hecho. Además, hay que tener en cuenta que nuestra tarjeta de federal no solamente cubre el esquí, cubre todas las modalidades de esquí, o sea, todos nuestros deportes, desde el que va a patinar a la pista de hielo de Jaca, si sea un morrazo, el que va a esquiar telemark, el que hace freestyle, el que hace snowboard, todas las disciplinas. Y Ángel, continuando con esta relación que tiene el esquí con la federación a través de los federados, también la importancia que supone para una federación el que entiendan los esquiadores que esquiando federado también están fomentando el esquí en su conjunto. El hecho de estar una federación fuerte en números de federados pues es interesante también para esa propia federación. Cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo vamos de números? El tener federados es importante, por un lado, porque en las federaciones, como ha explicado muy bien Pedro, pues una parte muy importante se financian a través de las tarjetas de federado, pero también es muy importante tener un número elevado, porque claro, cuanto más número de federados tienes, más importancia tienen los deportes de invierno dentro del conjunto de los deportes en Aragón, para lo cual los recursos son más fáciles de obtener, por ejemplo, para temas publicitarios, temas de promoción, incluso desde la propia dirección general, pues terminan mejor, etcétera. Para que os hagáis una idea, os digo así un poco por encima, los últimos años hemos tenido unas variaciones al alza. De hecho, en la temporada 2009-2010 tuvimos 2.183 federados
y en la 2010-2011 obtuvimos pues un 15% más. Esto es 2.513 federados, lo cual, pues bueno, vamos poco a poco, pero... Pero vamos, la tendencia es al alza. Eso esperamos. Eso esperamos. Espero que esto sirva de algo, además, esta conversación. Oye, para los que nos estén escuchando, bueno, los que estamos aquí lo sabemos, pero Ángel, te lo voy a preguntar a bocajarro. ¿Qué es el CETI? Sí, bueno, el Centro de Tecnificación sí, pero de invierno. Algo más. Sí, mira, es para que nos entienda todo el mundo, es el paso intermedio que hay entre los equipos nacionales y los clubes. Claro. Es decir, nosotros captamos deportistas desde los clubes, sí. Teniendo en cuenta que en el Centro de Tecnificación, al ser un centro catalogado a nivel nacional, podemos recibir deportistas de cualquier comunidad autónoma. O sea, puede venir un chico de Sierra Nevada aquí. Sí, bueno, pero como tiene otro ahí... Tiene otro. Sí, pero vamos, no legalmente, por normativa podría... Aquí se admite a todos los deportistas de todas las comunidades autónomas. Y nuestro trabajo está en desarrollarle deportivamente, pero también en un carácter muy importante que se tiene en los centros de tecnificación, es el carácter de que el estudio importa. Claro. O sea, antes los deportistas se olvidaban un poquito de la cultura, de los estudios, para desarrollar exclusivamente lo que es el deporte. Ahora lo que buscamos precisamente en los centros de tecnificación es que a la vez que hacen deporte y poco a poco suben su nivel técnico, a la vez siguen con sus estudios con planes especiales que se adaptan a estos deportistas. Claro, para que tengan horarios compatibles. Claro, de hecho, existe la legislación aragonesa, da ciertos privilegios, entre comillas, a estos deportistas en los cuales pueden adaptar o adaptan las clases para sus salidas, porque claro, es lógico, salen a competir, salen al extranjero. Claro, hay que tener en cuenta que estos privilegios, como he dicho entre comillas, son porque, claro, también los sacrificios que están haciendo son muy importantes, tanto las familias... y los propios chicos también. Los propios chicos, porque hay muchos casos que tienen que venir a vivir a Jaca y sus familias están en otro lado, con lo cual supone un sacrificio a añadir económico para lágrimas maternas incluidas. Interesantísimo, sobre todo porque ahí sí que ya nos pondremos a hablar dentro de un momento, Ángel, de chicos y chicas que están en Aragón entrenando, que están preparándose, que están estudiando a la vez que están entrenando con esquí y con otras disciplinas deportivas.